Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia, especialmente ahí a todo el grupo de gente joven, que siempre es un placer teneros aquí. Y bueno, en el contexto de las conferencias de la Academia Médico-Quirúrgica, esta es la tercera, y tenemos el placer de presentar a nuestra compañera Reyes Pérez Fernández, que además es pues compañera del hospital y que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Yo no os voy a dar más la chapa, la introducción la va a hacer el compañero Alberto Fidalgo y sin más os dejo. Venga, muchas gracias a todos. Bueno, boas tardes, moitas gracias a todos e a todas por estar aquí acompañándonos. Xa acaba de comentar a presidenta, pero en todo caso, pois repito o agradecemento e tamén, por suposto, a xente, os profesionales e a xente en xeral que nas súas casas está seguíndonos por streaming, non? A todos, por suposto, pois eso, reiterar as gracias e pedirvos perdón a vos, precisamente porque a mí me gustaría seguir facendo esta presentación en galego, pero como probablemente se poda estar seguindo esta conferencia fora de Galicia, pois me permitides que continúe en castelán. Bueno, antes de nada, un pouco como prolegómeno, recordar que mañá é o 4 de febreiro, Día Mundial do Cáncer, non? Hai unha frase que hoxe a mí me impactou, non? Que Ursula von der Leyen, a presidenta da Comisión Europea, dice que, con motivo da pandemia, en Europa están aproximadamente 1 millón de casos de cáncer por diagnosticar, non? Mañá seguramente falaremos destas cousas, falaremos moito do cáncer e seguro que vamos a falar en relación co cáncer de os estilos de vida, non? Eses estilos de vida que un enfoque que queremos darlle desde a Academia Médico-Quirúrgica e logo eu comentarei, pois determinan gran parte da saúde. Quero recordar que solamente entre o 25% e o 30% da saúde da xente depende da asistencia sanitaria puramente. Todo o demais son determinantes de saúde, entre os cuales, lóxicamente, está os estilos de vida. Pois, dentro dos obxectivos da Academia, do curso nos planteamos a divulgación da pedagogía desde a ciencia, sempre partindo da ciencia porque é a Academia Médico-Quirúrxica. Por suposto, dentro desa divulgación e desa línea, unha línea moi importante, como digo, é os estilos de vida, non? E, de feito, xa en cursos anteriores se falou en conferencias similares a esta, pois de importancia do exercicio físico, a importancia dos hábitos saludables na comunidade, alimentación e nutrición, que a presencia da directora en outubro da Axencia de Seguridade Alimentaria, a relación co entorno, que tamén é moi importante, tamén en donde nacemos como determinante, en donde vivimos, por eso o entorno é importante non só para a calidade de vida, sino tamén para a saúde, e precisamente nese entorno nos enmarcamos con algo relacionado moi directamente que son os recursos naturales. No noso medio, un dos recursos, por suposto, do que vamos a falar, quero simplemente recordar que no mundo 3/4 partes do mundo son auga e nós mesmos 3/4 partes de nós somos auga, non? Por lo tanto, falar da auga, falar de saúde e falar de nós mesmos, non? Tamén. Entonces, a auga é vida, sabémolo porque buscamos ou rastreamos a vida en Marte, pero tamén sabémolo moi ben os galegos, porque é a Galicia dos 1000 ríos, non? Entonces, falar de auga aquí, pois, para nós é importantísimo, porque temos, ademais, metido nos genes, en nós, a cultura da auga. Cultura da auga que explica moitos usos que facemos nos da auga, das augas en xerales, pero explica tamén unha tradición e unha cultura de utilizar a auga.
unha tradición milenaria, por suposto, donde obviamente condiciona incluso os asentamentos poboacionales xa de antes dos romanos, non falemos xa dos romanos e todo o que significa para esta provincia, non? Esas querencias, esas apetencias nosas, esa convivencia ca auga xenera tamén conflictos. Conflictos non só os regadíos, estas cuestións que son tan típicas no noso agro, sino conflictos tamén de uso das propiedades, o que queremos da auga, non? De todo eso é o que vai a falar a conferenciante. Recordar simplemente que a auga é tan importante que a Constitución española reconoce e declara o ciclo completo da auga como un dereito constitucional a protexer. Moitas veces o olvidamos, non? Por lo tanto, é unha entidade pública en todo o seu conxunto a auga, non? Moitas veces só estamos pensando, digamos, nos usos comerciales ou nos usos, digamos, higiénicos, cando ten moitas outras vertientes. Bueno, fai uns días, ou mellor dito, no longo dun curso que coordina a profesora, un curso sobre termalismo internacional, ou especialistas de termalismo internacional, Francisco Camaño, que foi un catedrático de Dereito Constitucional, foi ministro de Xusticia, nunha conferencia espléndida, aclarou bastante todas as competencias e todo, digamos, o entramado administrativo e xurídico que hai ao redor dun ben público como é a auga. Sin pretender, por suposto, algunhas pinceladas vai a dar a conferenciante, porque é moi importante diseñar tamén e falar desos dereitos que temos ou que teñen sobre a auga. Bueno, esa cultura da auga é, sobre todo, na nosa provincia, para o que vamos a falar, augas termales, que logo ela nos aclarará as diferencias entre un tipo de augas e, sobre todo, as diferencias de uso de esas augas. Na nosa provincia, como digo, tan importante a auga que hai tres cousas que as diferencian e que temos que saber explotalas, desde as administracións públicas, pero tamén desde a nosa sabiduría individual. Hai tres cousas na provincia de Ourense que son únicas: a auga, a cultura da vide e do viño e o románico. Nas tres somos punteros. Non hai máis provincias en España que podan ter máis urgentes termales, non hai máis provincias en España que nos superen con moito no románico, e, por suposto, temos 4 denominacións de orixe que solamente agora explotan, digamos, a herencia cultural que a través dos séculos ten esta dedicación. Bueno, eses conflitos, esas propiedades benéficas é do que se vai a tratar a conferencia. Ademais, nun momento importantísimo, en onde hai ou debería haber un gran debate social. O tema do termalismo está presente desde fai moito tempo na sociedade e na política orensana, e tamén nos usos que fai os ciudadanos. Sin embargo, non é un tema que se acabe de resolver, de situar tanto no ámbito social como no ámbito científico dunha maneira definitiva. Hoxe mesmo, por exemplo, volve a surgir o tema do Pazo Provincial dedicado a balneario, pero surxe tamén, pois, unha e outra vez, o peche das termas de Outariz, etc. E para colmo, introduce un aspecto importante, a aparición de un cadáver flotando nas augas das termas de Bande. Iso nos achega tamén un pouco a auga en relación ca saúde. Bueno, eu creo que nadie mellor que a profesora que nos acompaña, a profesora Reyes Pérez, para falar de todo isto. Ela é profesora titular da Escola Universitaria de Enfermería de Ourense, fixo o doctorado na Universidade de Santiago, graduouse en Enfermería e Fisioterapia, é especialista en Fisioterapia Termal e Balneoterapia, ademais de máster en Calidad, Seguridade e Tecnoloxía Alimentaria.
Vou relatar algunhas, sigo relatando algún dos seus títulos e capacidades, porque é o tema de sempre. Seguro que na sociedade ourensana ignoramos que temos xente moi potente, moi capacitada nun área tan nosa como é o termalismo. Sin embargo, como nos pasa tantas veces cos ciudadanos e cos veciños, ignorámola. Pois, ademais, é profesora de 2 programas de doctorado no campus de Ourense, en diferentes másters, publicou na prestixiosa editorial McGraw-Hill, que a todos nos sona, por lo menos aos sanitarios, porque raro é o que non temos un tocho na McGraw-Hill, na nosa estantería, un libro que é Principios de hidroterapia e balneoterapia, que é un documento de referencia para este tipo de estudios en toda España. É investigadora principal do Grupo de Investigación de Estilo de Vidas e Termalismo, perteneciente ao Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur, e colabora en moitos proxectos de investigación, incluso de colaboración empresarial, nunha modalidade tamén moi importante que é a sinerxia, de a colaboración entre a investigación pública e a privada. É un exemplo de como facelo. Dirixiu, por suposto, moitas tesis, e seguirás dirixindo, e é directora, como dixen antes, do curso especialista internacional de termalismo da Universidade de Vigo. Como ven, é unha profesional como a copa dun pino, da que todos deberíamos e debemos, eu sei que estamos orgullosos, é unha profesional investigadora, como poucas podemos ter e poucos na nosa provincia, é unha profesional e investigadora rigurosa e, sobre todo, ten unha cualidade personal que a fai imbatible, que é tenaz, coherente e persistente. Vades a ter o placer de escoitala. Gracias. Pruébalo. Pruébalo. Sí, yo creo que sí. Se escucha. Yo creo que no. Sí, bueno, pues muchas gracias a Alberto, que se nota que es buen amigo y hace una presentación que menos mal que estamos con la mascarilla, si no estaría roja como un tomate, porque fue así un poco potente. Bueno, muchas gracias a la presidenta de la Academia Médico-Quirúrgica y a los miembros todos de la directiva por haber contado conmigo. Es un honor poder participar y colaborar con vosotros y me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. Y muchas gracias a todos los asistentes esta tarde a esta conferencia. Vamos a hablar de un tema que la mayoría de los que estamos aquí somos ourensanos y nos toca muy directamente en todo, pero directamente en el corazón. Por lo menos yo llevo muchos años con el termalismo viviéndolo muy intensamente y luchando para que se le haga justicia, ¿no? La conferencia que voy a dar esta tarde, ahora, va a estar dividida en 2 partes. Voy a hacer primero una pequeña introducción, situar un poco Ourense, nuestra realidad, nuestras termas y cómo hemos llegado a la situación que tenemos actualmente. Y después vamos a hablar ya un poco de la parte científica del termalismo, para qué sirve, cómo se puede utilizar, qué problemas sí son realmente... es una terapia que puede resultar muy efectiva y qué modelo, el modelo que tenemos aquí en Ourense, cómo lo podríamos sacar más provecho, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar y entonces vamos a poner esto así, esto es un poco incómodo, a ver, bien. Entonces, la primera diapositiva, que estaba todo preparado y parece que ahora ya no va. Sí, está. Sí.
Bien. En la primera diapositiva que les pongo, que es de la página de la Xunta de Galicia, nos dice que, un poco como decía ahora Alberto, que Ourense tiene un patrimonio monumental y natural riquísimo. Pero también es verdad que es una provincia que sale muchas veces en los listados de bienestar de la sociedad, que sale en datos a nivel nacional de las distintas provincias y solemos estar en los últimos puestos. Y eso realmente dices, ¿cómo tenemos esta riqueza? Y en cambio tenemos estos parámetros tan malos, los ourensanos, ¿no? Quizás esto esté un poco relacionado también con la realidad de nuestra provincia, que es una realidad de provincia muy envejecida. Esta es la imagen que tienen delante, es una pirámide de población que tiene una forma de bulbo. La forma de bulbo es característica de las poblaciones pues muy envejecidas. Como pueden ver, en la base de la pirámide se ven la franja de edad de los 0 a 4 años, el número tanto de niños como de niñas que hay, y fíjense ustedes, arriba de todo, en más de 84 años, las mujeres ganamos a cualquier rango de edad. Esta es una pirámide, es muy reciente, que es del 1 de enero del 2020. Estos datos que pongo a continuación pues, insisten en lo mismo, ¿no? Vemos cómo ha ido decreciendo la población de una forma tremenda, ¿no? Tanto en Galicia como más en España ha aumentado, pero sin embargo en Ourense nos estamos quedando los viejos, o sea, la gente joven se va. Y esto para una población no hay nada peor que esto, ¿no? Bueno, sabemos que la más envejecida, la provincia más envejecida de España y la tercera más envejecida de Europa. Esta es nuestra realidad. Bien, nuestra esperanza de vida vemos que es muy larga, o sea, es de las más altas de Europa. Sin embargo, no quiere decir que esa esperanza de vida tan alta, que tantos años que vivimos, que los vivamos con una buena salud. Eso no es así. Muchas veces pensamos que la salud, donde la podemos encontrar, es en el centro de salud y en el hospital. Y no es así. La podemos encontrar en muchos más lugares. Para conseguir que esa esperanza de vida tan alta la mantengamos con una mejor salud, con una buena salud, es fundamental tener en cuenta 3 aspectos, ¿no? Como comentaba antes Alberto, los estilos de vida, también son muy importantes las condiciones de vida y los entornos. Los estilos de vida, bien, ya sabemos un poco cuáles son los estilos de vida saludables, sabemos la práctica de la actividad física, el comer de forma saludable, tal, bien, lo sabemos. En esta diapositiva solo le pongo algunas de las condiciones de vida saludables, que son de lo más variopintas, porque pueden ir desde un mobiliario urbano adaptado, es decir, que en una calle, que en un parque haya suficientes bancos para que la gente mayor, cuando va caminando y paseando, se pueda sentar y descansar. Cuando una madre con un niño que tenga que amamantar o que tenga que darle una merienda, pues tenga un sitio donde poderse sentar, eso es condición de vida saludable. Pero también eso en las condiciones laborales, ¿no? Pues un sueldo digno, que haya contratos adecuados, es decir, eso también influye, ¿no? Evidentemente, como los menús escolares, si educamos desde pequeñitos a los niños a comer de forma sana y saludable, pues tendremos adultos más sanos. Pero, por supuesto, y en nuestra ciudad aún más, planificar el cuidado de las personas mayores. Todos los que estamos aquí, unos antes y otros después, vamos a llegar a ser mayores y queremos tener pues, una vejez buena, que nos atiendan cuando nosotros no lo podamos hacer. Y todo eso son condiciones de vida saludable.
Y, por supuesto, también son condiciones de vida, los entornos también son muy importantes. Por ejemplo, la gente que vive en el mar, al lado de los pueblos y ciudades que tienen en la costa, que tienen mar, que tienen playas, pueden pasear, pueden disfrutar, respirar un aire pues, saludable, fantástico, lo sabemos, eso es saludable. También es saludable vivir en la alta montaña, ¿no? Respiras un aire muy puro y tal. Pero la verdad es que los que se llevan la palma, se llevan la medalla de entornos saludables son los lugares que tienen aguas termales, claramente. Les pongo en esta imagen una imagen de las termas de Chavasqueira y al lado las termas de Saturnia en Italia, que son unas termas que no están en una ciudad, porque una ciudad con termas públicas como las nuestras no hay ninguna en Europa, ¿vale? Somos el único modelo de ciudad con estas características y eso hay que presumir y hay que sacar pecho de ello. En esta imagen que les voy a poner, que me la han cedido el profesor Pedro Araujo y su grupo de trabajo, les muestro las urgencias termales que hay en la provincia de Ourense, pero concretamente en la cuenca del río Miño, como ven ustedes, en el concello de Ourense se han localizado hasta 110 puntos termales, 110 puntos termales aquí en el concello de Ourense y 38 con indicios de termalidad. Esto es una cifra absolutamente aplastante, ¿no? Tenemos una riqueza tremenda. Y esta riqueza nos ha llevado a esto. En el año 2001, a raíz de un viaje a Japón, en aquel entonces el alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, fueron a Japón y vieron que había un modelo de termalismo que no tenía nada que ver con el termalismo que conocíamos. Y dijo, hombre, este modelo nosotros lo podíamos traer para aquí y lo podíamos desarrollar. Y así fue. Y entonces nació el modelo termal ourensano, que es un modelo de termalismo solidario y accesible para todo el mundo, como sabemos, ¿no? Cualquier persona puede llegar y disfrutar de las aguas termales, algo que hasta ese momento se podía hacer, pero en unas condiciones malas, no estaban bien dotadas las termas que teníamos por aquel entonces. No había termas, había urgencias de agua que la gente hacía un pocito y se aprovechaba nada más, ¿no? Bien, después de este alcalde, llegó otro alcalde que también, Enrique Novoa, que también se propuso conseguir que Ourense fuera la capital termal de España. Cuando dejó la corporación y pasó a la oposición, incluso apoyó a la oposición en ese momento, estaba el bipartito, el Bloque y el PSOE, y se pusieron de acuerdo en reforzar este proyecto. Eso fue súper increíble, ¿no? Porque fueron personas que pusieron por encima de los intereses de partidos y de otro tipo, pues el bien de la ciudad. Los ourensanos amábamos nuestras termas y estábamos contentísimos y orgullosísimos. Incluso esto es del 2012, se llegó a pensar en hacer y se prometió la construcción de un hotel balneario en la antigua cárcel de Ourense. ¿Vale? Que ahora está en la prensa por otros motivos, ¿no? Pero se pensó en hacer allí un balneario, que era un lugar idóneo para ello. Bueno, todo esto nos trajo nuestras maravillosas termas. Las termas de la Chavasqueira, las termas privadas, tenemos termas públicas y termas privadas. Las termas privadas, la primera fue esta, que por desgracia ahora está así, y que no hay visos de que parezca que se vaya a solucionar, algo increíble, yo no sé la causa, pero no lo entiendo, la verdad. Las termas privadas de Outariz, las termas públicas de Las Burgas, que es nuestro emblema, ¿no? Las Burgas, lo que da nombre a todas las termas de la ciudad. Bueno, las termas de Ontinteiro, Chavasqueira, Outariz,
Muiño da Veiga, Burga de Canedo. Bien, aquí esto era un folleto que repartía desde el Concello de Ourense sobre el Paseo de las Termas y todos los lugares tan bonitos, tan increíbles que tenemos, ¿no? Todos tenemos familiares, amigos que han venido a Ourense y les hemos ido a enseñar las termas y no se lo creen y dicen que, bueno, pero vosotros tenéis un paraíso, ¿no? Y nosotros súper orgullosos, ¿no?, de ello, evidentemente. Pero, ¿qué ocurre ahora con las termas de Ourense? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así como estamos, no? Bueno, pues ya en el 2012 había un vacío legal, no había ningún reglamento ni ninguna ley que regulase el funcionamiento de las termas. Había para los balnearios, pero para las termas no. Entonces, esto supuso un problema, ¿no?, un conflicto entre el antiguo modelo de termalismo, que era el modelo tradicional de los balnearios privados, con el nuevo modelo de termalismo, que eran las termas públicas. Generó un conflicto que yo creo que el 99% de la población no lo entendía, porque había un conflicto de esas características, porque no había motivo, cada uno tenía su tipo de clientela. Y este conflicto pues generó denuncias y generó problemas, entonces hubo que buscar una solución. Entonces, desde la Xunta decidieron, a instancias desde aquí de la ciudad, se hizo una propuesta de regular el uso de las termas, ¿no? Entonces, se preparó una ley exclusivamente para las termas, para toda Galicia, pero bueno, eran las termas de Ourense porque solamente esto las teníamos aquí. Entonces, disculpe, me voy a quitar esto porque me está molestando un poquillo y creo que se me va a entender un poco mejor. Bueno, entonces, la Xunta contempló que había que dividir el uso de las termas entre el uso, o sea, que tenían que ser lúdicas, ¿no?, el uso exclusivamente lúdico. Y los balnearios tenían que ser terapéuticos. Hacer una separación respecto al agua, que el agua era la misma, ¿no?, pero en el caso de las termas públicas solo podía ser de disfrute y en el caso de los balnearios, terapéutico. Esto generó, bueno, controversia, tardó mucho en salir esta ley y cuando por fin salió y fue aprobada, tuvo un rechazo frontal, no fue una ley consensuada en absoluto, tuvo un rechazo frontal por parte de la oposición y esto coincidió justo con la llegada de la pandemia. Llegó la pandemia y entonces se cerraron todas las termas y todos los balnearios durante el confinamiento. Cuando pasó el confinamiento y empezó a abrirse poco a poco todo, las termas ya no se pudieron abrir. Ya no se pudieron abrir porque la ley nueva ponía unas condiciones de reapertura tan complejas y tan inasumibles que llevamos 2 años con las termas cerradas. 2 años. Era importante regular con una ley las termas, pero era importante regularlas para mejor y para que pudiéramos disfrutarlas bien, pero no para cerrarlas, mantenerlas cerradas y que ya no las pudiéramos disfrutar. Esto es una tristeza. A raíz de esto, el alcalde de Ourense actual hizo muchas declaraciones en muchos medios diciendo que se había acabado con el antiguo modelo termal de Ourense y que ya ahora no iba a ser nada igual. Al mismo tiempo, fíjense ustedes, nuestros vecinos en Chaves dijeron, uy, este modelo de termal es fantástico, el de Ourense lo vamos a imitar y lo vamos a hacer, y están en ello. Y en Lugo dijeron, bueno, queremos hacerlo igual, pero no pudieron por la cuestión de la ley esta, entonces decidieron hacer unas piscinas de agua potable que van a calentar y que acaban de hace poco tiempo de ¿cómo se dice?, para que alguien se encargue de su mantenimiento y de su posterior disfrute, ¿no?
Creo que no hablo muy correctamente en esta terminología. Bueno, la gente estamos todos enfadados, ¿no?, por esta situación. Entonces, ahora parece ser que la Xunta quiere suavizar un poco la aplicación de la ley, porque si no se suaviza, esto sigue cerrado. Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo se van a abrir? ¿Cómo se van a abrir? ¿En qué condiciones van a ser? ¿Cuántas se van a abrir? Y ahora les voy a poner un ejercicio así, una cuestión. Si vamos a caminar, a hacer ejercicio, ¿no?, si vamos a pasear por los paseos fluviales, los paseos fluviales solo pueden tener uso lúdico, ¿vale? O sea, es uso lúdico, paseos fluviales, ¿no? Y dicen, pero esta mujer, ¿qué está diciendo? Esto es una tontería, ¿no? O sea, si yo tengo la presión arterial alta o tengo el colesterol también, me acaban de decir, y me dicen, vaya a hacer ejercicio, no lo puedo hacer porque como son de uso exclusivamente lúdico, no puedo ir. Qué tontería, ¿no? Solo pueden recomendar ejercicio los expertos en ejercicio. Pero ¿qué está diciendo esta mujer? No, no es así. No. Los médicos y los enfermeros no pueden recomendar ejercicio. Pero ¿y esto? ¿Esto tanta tontería seguida? Bueno, pues les diré que hace un año, justo por estas fechas, dio una sesión en esta academia, un médico del Centro de Salud de Narón, en Coruña, con un proyecto de salud comunitaria que ha llevado todos los premios habidos y por haber en España y a nivel internacional. Es un proyecto en el que desde el centro de salud animaban a la gente a hacer ejercicio, a caminar para mejorar su salud cardiovascular. Y ha tenido tanto éxito ese proyecto que, aparte de todos esos premios, ha influido en la salud de la población. Y yo les digo una cosa, en Narón no tienen termas, solo pueden pasear. Bañarse, utilizar las termas, tiene un uso exclusivamente lúdico. Solo lo puede ser de disfrute y de relax. Si yo tengo un dolor de espalda o una dermatitis atópica, que sé que va fenomenal, no las puedo utilizar porque tienen un uso exclusivamente lúdico. Solo pueden recomendar acudir a las termas los expertos en termalismo. Los médicos y los enfermeros no pueden recomendar acudir a las termas. No tiene sentido, de verdad que no tiene sentido. Yo, como profesional de la salud, si tengo un paciente que tiene... Es que yo trabajé muchos años, 20 años en Ribadavia, y que es un epicentro de balnearios y de urgencias termales. Y yo a mis pacientes les hacía recomendaciones en ese sentido, ¿no? Que utilizasen los que podían y tenían posibilidad de ir a un balneario, que lo hiciesen, y los que no, que fuesen a las urgencias, que en ese momento había muchas que no estaban bien preparadas, pero que se podían utilizar, ¿no? Entonces, tenemos un recurso ahí tan fantástico. Le podemos poner puertas al campo, ¿verdad que no se pueden poner puertas al campo? No podemos limitar el uso de nuestras termas a un uso exclusivamente lúdico. El uso lúdico son las piscinas, si queremos, pero en las piscinas que conste que también podemos utilizarlas desde el punto de vista de la salud, ¿eh? Pero las termas, tener unas aguas con unas propiedades fantásticas y decir que solamente son para uso de disfrute, esto no tiene mucho sentido. Yo creo que poco a poco, a veces se hacen leyes, pero hay que dejar pasar el tiempo y demostrar que a veces las leyes se pueden mejorar, ¿eh? ¿Quién utiliza las termas? A ver, las termas las utilizamos mayoritariamente los ourensanos. Si es verdad que viene mucha gente de fuera y viene gente de Santiago, de Vigo, de Coruña, a las termas, muchísima. Y vienen de más lejos, pero vienen esporádicamente. ¿Pero quiénes utilizan de verdad las termas? Pues nosotros, los que vivimos aquí todos los días, ¿no? Normalmente las utilizamos por cuenta propia, porque nos lo han dicho la familia y porque queremos. Los profesionales de la salud las recomendamos muy poquito, muy poquito. Y esto tiene una explicación, porque
En España hay una muy reducida evidencia científica al respecto. No se estudia este tema, no se estudia porque donde se llevaba a cabo el termalismo eran los balnearios. Los balnearios no dejan de ser centros privados que no invierten, a lo mejor como los centros públicos, en investigación. Entonces, sin embargo, fuera de nuestro entorno, internacionalmente hay muchísima evidencia, muchísima, sobre lo fantástico que supone tener un recurso como este a nuestro alcance. En esta imagen que les pongo, que es del 2018, se ve cómo la investigación, cuando quieres investigar y empiezas a buscar en las bases de datos científicas, buscas con términos, ¿no? Entonces, cuando buscas, por ejemplo, aguas termales, aguas medicinales, bueno, pues fíjense, en los últimos años el crecimiento es tremendo que ha tenido estas búsquedas. Genera muchísimo interés a nivel internacional el poder sacarle todo el provecho posible a este recurso natural que tenemos. Porque en la medicina los fármacos son fundamentales. Pero luego tenemos otras ayudas que están ahí, que están, pues eso, hacer una dieta sana, recomendar la dieta sana, hacer ejercicio, pues utilizar las termas, que pueden ayudar a la gente mucho. Entonces ahora, a continuación, se lo voy a contar. Hicieron un estudio en una ciudad de Japón que se llama Beppu, que es conocida en todo Japón. La verdad es que hay muchas termas, ¿no? Y muchos centros de estas características. Pero esta ciudad es la que tiene más de todo Japón. Pues en esta ciudad hicieron con más de 11.000 personas mayores de 65 años, hicieron un estudio y comprobaron que las personas que utilizaban habitualmente los baños termales, pues tenían significativamente menos problemas cardiovasculares en los hombres y menos problemas de hipertensión en las mujeres. Entonces, Japón, que además es un país muy parecido a España en el tema de la longevidad, es uno de los países que, como el nuestro, tiene una mayor esperanza de vida. Sin embargo, han aprovechado este recurso, ¿no? Y lo utilizan. Y eso le supone, pues, que haya unos costes menos tremendos para las arcas cuando un país tiene muchos ancianos, que eso supone un problema, ¿no? Y lo utilizan muchísimo. Les voy a comentar de otro estudio que hicieron un estudio para ver la función cardiovascular. Entonces, en este estudio hicieron un seguimiento de 166 personas durante casi 5 años, 4 años y 9 meses. Y durante ese tiempo analizaron una serie de variables, una serie de parámetros muy complejos, parámetros que tenían en cuenta los cambios que había en la aterosclerosis y parámetros relacionados con la hemodinámica, ¿no? Entonces, comprobaron que las personas que utilizaban habitualmente los baños termales tenían una mejor capacidad cardiovascular, ¿no? Y que la temperatura del agua, a mayor temperatura, tenía una relación inversa con el grosor de la capa de aterosclerosis, de la capa de ateroma, ¿no? Es un estudio reciente, es un estudio que están haciendo un seguimiento mayor de él y que dices, caray, estas cosas ya estamos hablando de temas ya realmente serios, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII, cuando se analizaba las aguas, se le hacían análisis a las aguas, cuando se le hacían analíticas desde el punto de vista de la parte inorgánica, ¿no? Entonces, los minerales. Entonces, se clasificaron las aguas por los minerales. Entonces, los efectos terapéuticos se le atribuyeron a los minerales, ¿no? Siempre. Sin embargo, sí es verdad
que la biodisponibilidad de los minerales no es muy grande, sobre todo a nivel de baño externo. Si la bebemos o la inhalamos es otra cuestión, pero si nos bañamos simplemente, hay algunos minerales que es muy complicado que puedan llegar, traspasar, ¿no? La capa protectora que tenemos, que es la piel. Entonces, también se sabe que hay una parte de componentes orgánicos dentro de las aguas termales y esos componentes son biológicamente muy activos. Y lo último que se está investigando al respecto es que se cree que los beneficios que generan realmente las aguas termales no son por los minerales, sino por esa parte activa, esa parte orgánica que es tan biológicamente activa. Hace ya unos cuantos años, en el año 2009, investigadores de aquí, de la Facultad de Ciencias, hicieron un estudio sobre esta parte activa, estos compuestos orgánicos de las aguas de aquí de Ourense. Y eso quedó ahí, ¿vale? Quedó ahí. Y esperemos que vaya a continuar pronto. Porque en el año 2019 sacaron un estudio, unos científicos húngaros, que ha dado la vuelta a todos los planteamientos sobre el termalismo. Y es que sintetizaron, hicieron un concentrado del componente orgánico de las aguas minerales de una determinada zona de Hungría, ¿no? Entonces, cuando esa fracción orgánica que estaba ahí sintetizada, pues hicieron un ensayo clínico y dividieron 3 grupos, hicieron una muestra de personas y dividieron en 3 grupos. A un grupo le hicieron, tomaban baños con agua potable, agua del grifo. Otro grupo, baños con agua mineromedicinal, y otro grupo era con agua potable a los que le disolvían esta fracción orgánica dentro. Y resulta que los resultados fueron increíbles, porque igual que el control, el agua potable, no hubo cambios, sin embargo, los 2 grupos de agua mineromedicinal y el agua con la fracción orgánica tuvieron similares resultados y similares beneficios. En esa misma época, justo también se publicó otro estudio que iba un poco en la misma línea. Decían que hicieron un ensayo clínico, unos investigadores, su hipótesis era que a mayor cantidad de minerales, más efectiva era el agua, ¿no? Entonces hicieron un ensayo clínico de 5 grupos. A un grupo lo pusieron de control, al que no hacían nada. Otro grupo se bañaban con agua potable. Otro grupo con agua mineromedicinal con 20 gramos por litro de cantidad de minerales, otro con 40 y otro con 60. Y el resultado fue que los 3 grupos que tenían con agua mineromedicinal, tanto el de 20 como el de 40 o el 60, tuvieron las mismas mejoras. Eso, claro, su hipótesis se vino abajo, no a mayor cantidad de minerales es más terapéutica el agua, con lo cual refrendaban el estudio anterior. Y ahora mismo hay un montón de grupos de investigación en todo el mundo que están estudiando la parte orgánica de sus aguas, ¿eh? Porque esto trae mucha cuestión detrás. Si es capaz de sintetizar esa fracción orgánica, luego nosotros en nuestra casa podríamos utilizarla también, ¿no? Esto tiene muchísimas posibilidades. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las acciones que tiene el termalismo y sobre nuestro organismo. Entonces, los efectos salutíferos, ¿no?, de las aguas son un conjunto de efectos relacionados con los minerales y con la temperatura. A ver, los minerales son muy importantes porque esa fracción orgánica se da justo en esas aguas, cuando aparecen esos minerales. Si no hay esos minerales, no se da. Entonces,
Por eso los minerales son fundamentales, la temperatura también, y luego hay un sumum de diferentes propiedades físicas, químicas, inmunológicas, microbiológicas, que están todas ahí y que están haciendo ese efecto. También es verdad que el baño termal tiene unos efectos directos físicos, ¿no? Se provoca una vasodilatación periférica, ¿no? Nos enrojecemos, ¿no? La sangre va hacia el exterior, eso hace que el corazón trabaje más rápido y que se produzca una taquicardia evidente y baje un poco la tensión. Este efecto continuado en el tiempo es el que nos comentaba antes de los investigadores japoneses. También tiene un efecto descontracturante muscular, simplemente sabemos que el agua caliente en la ducha, cuando estamos muy cargados, simplemente eso ya nos relaja. Bueno, pues un baño de una cierta duración pues nos relaja más, ¿no? Y luego también activa el metabolismo, aumenta la sudoración y al mismo tiempo genera que nuestro riñón trabaje más. Por tanto, es muy frecuente que cuando estamos dentro de las termas, dentro de las aguas, que enseguida tengamos ganas de orinar. Decimos, pero si oriné hace un momento. Bueno, pues eso es efecto también del calor del agua. Entonces, esto que les digo, todo lo que les estoy diciendo está demostrado, muy demostrado, ¿no? Y les digo, todas las acciones que tiene el termalismo. Tiene un efecto antienvejecimiento, antioxidante, analgésico, antiinflamatorio, mucolítico y condroprotector. La palabra condroprotector a lo mejor suena un poco raro, es que protege las articulaciones, por eso sienta también en las personas que tienen artrosis, ¿no? ¿Para quién está indicado el termalismo? Pues está indicado para personas sanas, que no tienen ningún problema de salud, simplemente quieren mejorar su estado de salud. Personas sanas que tienen factores de riesgo, pero también personas que tienen problemas, enfermedades crónicas y que no transmisibles y que pueden mejorar su sintomatología. Lo podemos enfocar en diferentes problemas de salud. Por ejemplo, la patología respiratoria, ahí son los más expertos, son los franceses. Trabajan con las aguas termales desde hace siglos en sus balnearios y son, bueno, pues unos grandes expertos en patología cardiovascular, tienen patología osteoarticular a nivel de la piel y luego tienen un aspecto importantísimo que es la prevención. O sea, está demostrado que el uso frecuente de las aguas termales refuerza el sistema inmune. Entonces, si nos hace que nuestro sistema inmune esté más fuerte, tenemos menos posibilidades de contraer enfermedades. Tienen contraindicaciones, pero no son muchas. Sobre todo los baños de uso tópico. No son tantas. La gente tiene un poco de miedo con lo de las contraindicaciones, pero bueno, tienen las contraindicaciones de personas que tienen un grave estado general, enfermedades infecciosas, insuficiencias venosas y estados hemorroidales, ¿no? En procesos agudos en general, en algunas enfermedades neurológicas, no es que afecte la evolución de la enfermedad, sino algún síntoma de esa enfermedad. En el embarazo, en los primeros y en los últimos meses del embarazo, y después evidentemente tiene limitaciones en personas, por ejemplo, que tienen sistemas de retención tipo colostomía o que usen pañales. Ambas cosas tienen que tener un buen sellado, evidentemente, ¿no? Bien, las aguas termales de Ourense son aguas, como ven en el mapa, cogen toda Galicia, el tipo de aguas, las aguas son según la orografía, ¿no? La geología, según el suelo que hay, van a tener un tipo de aguas u otros, ¿no? Entonces tenemos en toda Galicia, baja también un poco Salamanca y también Cáceres, son aguas en general bicarbonatadas sódicas, es las que tenemos, las más frecuentes. Entonces tienen un efecto antitóxico, tienen un efecto antioxidante, o sea, reduce el efecto de oxidación de las células y además las cantidades pequeñísimas de azufre que tienen son suficientes y son
y las articulaciones tienen mucha apetencia por este azufre y además este azufre tiene un efecto protector, el condroprotector que les comentaba antes. Pero también tiene una característica, que es que su uso debe realizarse a pie de manantial, ¿no? Y se alteran en contacto con el aire. Es igual que, aprovecho para decirlo aquí, que muchas veces ves gente en las burgas que está cogiendo agua en una botella de plástico y el plástico con el agua caliente se deteriora. O sea, nunca se debe de coger el agua con plástico, se debe utilizar cristal. Si queremos coger el agua, debemos llenarla lo máximo posible para que no tenga la menor cantidad de agua y taparla, ¿vale? Y utilizarla lo ideal allí. Pero si queremos llevarla para casa, hacerlo de esa forma, pero el plástico no. Sabemos lo que ocurre con el plástico, ¿no? Con el calor y el agua caliente, pues... Bien. ¿Qué indicaciones tienen las aguas? Las nuestras, bueno, muchas, pero nos vamos a centrar en dos, sobre todo porque, claro, si no esto se extendería muchísimo. Entonces, vamos a hablar sobre todo de problemas de la piel y problemas osteoarticulares. A nivel dermatológico, están demostrado que son efectivas en muchos tipos de psoriasis, en los eczemas, pruritos, dermatitis atópica, quemaduras, cicatrización de heridas. Como ven, muchos problemas de la piel que además que quien los tiene sabe las molestias que generan y las circunstancias tan malas, ¿no? Tener una dermatitis atópica, una psoriasis en estado muy activo, pues sabemos lo problemático que es. Bien, les comento. Se sabe que el tratamiento termal, algunas aguas, como por ejemplo las nuestras, tienen la capacidad de normalizar la microbiota de la piel. ¿Vale? También sabemos que tanto en la dermatitis atópica como en la psoriasis, justamente la microbiota de la piel está alterada. Hay una alteración, hay una descompensación en ella. Entonces, está demostrado que el uso de estas aguas es capaz de normalizarla y limitar y mejorar muchos síntomas en personas que tienen tanto dermatitis atópica como psoriasis, e incluso gente que tiene la piel sana, pero simplemente es piel seca, ¿vale? Y sabemos, cuando estamos en las termas, que ocurre eso. Salimos del agua y está la piel súper suave. Bueno, pues es este efecto que les comento. Problemas articulares, osteoarticulares. Bien, todos tipos de artrosis, ¿no? Pero bueno, artrosis de rodilla, lumboartrosis, rizartrosis, artrosis de manos, en la fibromialgia. Hay muchísima evidencia científica, muchísima. Aquí en España no hay mucha, como les decía antes, pero sí hay muchísima. Y le voy a comentar justamente, bueno, está demostrado, ¿no?, que las personas que llevan un tratamiento solamente para los síntomas del dolor, la inflamación, bueno, si lo complementan con baños termales, se consumen muchos menos fármacos. Les pongo este ejemplo de esta revisión sistemática porque me parece muy interesante. En esta revisión lo que llegan a decir al final es que, bueno, que es efectivo, la aplicación tópica de las aguas termales es efectiva claramente sobre los problemas de lumboartrosis, por ejemplo, pero que donde las hay, en la población local, que podría ser un coadyuvante de las terapias habituales, ¿no? Y que deberían de ser utilizadas con más frecuencia. Ahora les voy a relatar brevemente un estudio que hicimos hace pocos años aquí en Las Burgas, un estudio que hicimos con mujeres con fibromialgia. Ese estudio lo hicimos pues porque queríamos demostrar realmente el efecto del agua, el efecto terapéutico del agua. Normalmente todos los estudios que se hacen para evaluar pues, la eficacia en la fibromialgia o en otros problemas de salud, normalmente a nivel internacional se suelen hacer en balnearios, ¿no?, en centros termales que ya tienen unas condiciones de por sí pues,
que influyen sobre si estás en un balneario y estás relajado y comes bien y te aplican técnicas, pues eso puede influir también, ¿no? Son factores ahí de confusión. Entonces, nosotros quisimos hacer un estudio que evaluase exclusivamente el efecto del agua. Entonces, con una muestra de personas que tenían fibromialgia, hicimos un estudio que nos llevó a hacerlo, el seguimiento fue 1 año. Fue un estudio que tuvo mucho coste personal porque fue realmente duro hacerlo. Además, no contamos con ningún tipo de ayuda, llamamos a muchas puertas y ninguna se nos abrió. Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer y lo enfocamos como una tesis doctoral. Entonces, una exalumna mía quería investigar, dije yo, pues será tu tesis, vamos a hacer este trabajo. Entonces, este trabajo, bueno, se saldó con la tesis de Natalia Calvo Ayuso, que la defendió con los máximos honores este mes de septiembre aquí en Ourense, y ahora mismo es profesora, por desgracia, ven, acabó su tesis, es una experta en termalismo y está trabajando en la Universidad de León. Se ha tenido que ir a León porque aquí no tenía posibilidad de seguir desarrollando su labor investigadora. Bueno, publicamos un artículo en la revista más prestigiosa que hay a nivel internacional. Es la número 1 en temas de termalismo. Y publicamos este artículo que ha tenido, la verdad, que nos ha dado muchísimas satisfacciones, ha tenido muchísimo éxito, porque era la primera vez que se evaluaba exclusivamente el agua y, además, con un diseño, con un ensayo clínico cruzado, que es muy complejo, es un diseño muy difícil de llevar a cabo, pero queríamos darle la máxima rigurosidad para que nadie tuviese nada que decir al respecto. Entonces, les enseño un poquito cómo era este estudio. Nosotros captamos a 50 personas que padecían fibromialgia. Hicimos una aleatorización a estas personas, es decir, las distribuimos al azar en 2 grupos y les hicimos una serie de mediciones, muchas mediciones, ¿no? Pero las más importantes fue, bueno, el saber la medicación que tomaban, controlarle un cuestionario que se llama cuestionario FIC, que es el cuestionario que diagnostica la fibromialgia, es el que se utiliza internacionalmente por todos los profesionales. Y estudiamos también, bueno, la alodinia, que es la capacidad de sentir dolor ante un estímulo que no debe de provocarlo, ¿no? Eso es típico de la fibromialgia. Entonces, estos 2 grupos los dividimos y a uno le dimos, hicieron 14 baños durante un mes en las aguas de las Burgas, pero ellos mantenían su actividad laboral y como siempre, o sea, no hicieron ningún cambio, salvo venían, se daban su baño de media hora y se iban, ¿no? Y así durante un mes. El otro grupo permaneció con su tratamiento habitual. Justo al acabar los baños, repetimos las mismas mediciones, la hicimos de nuevo al cabo de un mes y a los 3 meses. Después de esos 3 meses hicimos un periodo que le llaman de blanqueo, de descanso, que es dejar un tiempo suficiente para que pasen los efectos de lo que nosotros estábamos probando, que era el efecto del agua termal. Habíamos visto, nunca se había hecho un ensayo de estas características en el mundo, era la primera vez, entonces no sabíamos si iba a ser suficiente el periodo de 6 meses de reposo. Era 3 meses más los 3 meses desde que finalizaron los baños, eran 6. Todos los estudios nos decían que con 6 meses ya era el tiempo máximo de efectividad de un tratamiento. Bueno, pues después de eso, del periodo de blanqueo, volvimos a hacer mediciones a los 2 grupos y los intercambiamos. Y entonces, el grupo B, que no había recibido los baños, los recibió en este caso. Y al grupo A no le hicimos nada, ¿no? Y al finalizar los baños volvimos a medir, y al mes y a los 3 meses. Es decir, hicimos un seguimiento en el grupo A, concretamente, le hicimos de 11 meses. Finalizaron 41 personas, que fue un éxito, solo perdimos 9 casos en un año, que es muy poquito, con tantas mediciones. La mayoría eran mujeres, solo había un hombre.
Y tuvimos estos resultados. Concretamente, en el consumo, por ejemplo, de antidepresivos, al principio del estudio, casi un 40% de la muestra consumía antidepresivos y al finalizar el estudio se redujo de forma significativa a un 10%, ¿no? Los antidepresivos no es una medicación que se quite de un día para otro, es una medicación que hay que ir escalonando poco a poco, pero se vio que el efecto era efectivo, ¿no? Estudiamos, fíjense ustedes en la línea azul. La línea azul es el grupo A, el que recibió los baños. Entonces vemos que en el primer momento, no, creo que no se ve así. Bueno, tenía el cuestionario FIC que va de 0 a 100. 100 es lo máximo, el impacto máximo de la fibromialgia, es la gente que está peor, y 0 es que están perfectos, ¿no? Este grupo tenía 79 puntos, que le llegaba bien, es bastante elevado. Justo cuando acabaron los baños, ven ustedes que bajó a 60 y poco, ¿no? Ese es un dato significativo. Se redujo, mejoraron de forma muy evidente, ¿no? Y eso se mantuvo al acabar los baños, al cabo de un mes y a los 3 meses. Y 3 meses después hicimos 3 meses de descanso y a los 3 meses seguían con efecto del agua. Cuando medimos, cuando el grupo B hizo sus baños y acabó, volvimos a medir al grupo A y vimos que el grupo A aún seguía con resultados positivos, con resultados significativos, y siguió hasta los 8 meses, casi hasta los 11. La última medición no fue significativa estadísticamente, pero se puede decir que fue clínicamente relevante, ¿no? Aún estaba por debajo de cómo habían comenzado. El resultado de la alodinia, muy similar. Nos pasó algo muy similar, que lo que pasa es que en la alodinia justo es al revés. Cuanto más bajo, peor, y cuanto más alto, mejoran. Y se replicaron los resultados del FIC. El protocolo que utilizamos fue de 14 baños, y les explico. Nos dicen desde siempre, la gente que utiliza los balnearios, y mis abuelos y mis padres que te comentan, dice, sí, iban al balneario, era un novenario, decían, hay que hacer el novenario, 9 días de balneario. Bueno, pues eso resulta que eso que era empírico, se demostró que científicamente es así. Realmente la gente manifiesta cambios fisiológicos y a nivel molecular positivos de mejora a partir del 9º día. Pero esos cambios y esa mejora se optimizan si son 14 baños en vez de 9. Es decir, la recomendación es hacer 14. Pueden ser seguidos como pueden ser alternos. Nosotros lo hicimos en un mes para facilitar, porque 14 seguidos a veces se complica, ¿no? Y resultó tan efectivo como los alternos, o como los seguidos. La técnica de aplicación, pues muy sencilla. La inmersión tiene que ser progresiva, hay que meterse despacito. Por el efecto hipotensor que tienen las aguas, hay que meterse poquito a poco dentro de ellas. Y luego estar 20-30 minutos con el agua hasta el cuello, y luego salir, secarse, reposar un poquito y finalizar y marchar. Bien, los estudios nos confirman todos que hay mucha investigación al respecto, y toda va en la misma línea. Y tenemos mejora en los síntomas, disminuye el consumo de fármacos, es una herramienta fantástica. Y yo les digo que somos muy afortunados, que tenemos un recurso aquí que es fantástico, que es maravilloso, y que lo debemos de sacar más provecho, pero claro, nos tienen que dejar sacarle provecho. Muchas gracias por atenderme, espero que les haya interesado o gustado la presentación. Si tienen alguna duda o alguna cuestión, pues me encantaría podérsela comentar, por lo menos. Bueno, non só aos presentes e as presentes na sala, sino quen estuvo seguindo a conferencia desde a casa, pódenos facer
as preguntas que queiran, e as pasamos a conferenciante para que as vaya clarificando. Es muy difícil romper el hielo, pero sí, ya. Uy, ahí. Doctor Ovidio. Espera, que dieron el micrófono sí. de atrás. Este no es doctor Ovidio, ¿eh? No, esa ya le dieron el micrófono. Sí, sí. Sí, esto lo funciona. Uy, pues sí. Ahora mismo la verdad que estamos en plena efervescencia, sin ayuda, claro, pero seguimos igual, pero sí. A ver, tenemos ahora mismo un proyecto que ha solicitado una catedrática y que está aquí presente, la doctora Herminia del campus de Química, es catedrática de Química, de Ingeniería Química, perdón, nos ha invitado a participar en un proyecto que ha solicitado al Ministerio, un proyecto a 3 años, en el que queremos probar si un hidrogel formado por un alga con agua termal tiene efectividad sobre problemas inflamatorios y en situaciones bueno, que ejerce ese efecto antiinflamatorio y analgésico, ¿no? Entonces, está solicitado y, bueno, yo la verdad es que tengo la esperanza de que sí, porque ella con su trayectoria de todos estos años que tiene, pues es como una de las personas más importantes del campus de Ourense. Sé que me está oyendo yo ahora mismo, pero es verdad y esperamos que nos lo concedan. También tenemos otro proyectito más sencillito que queríamos ver la eficacia en la rizartrosis, en problemas que tienen en personas que tienen problemas de artrosis de manos. Queríamos, pues eso, hacer un estudio longitudinal sencillito para evidenciar la eficacia. A ver, queremos tamén hacer algo en la lumbalgia. Tenemos aí estamos ahora mismo, alguno está ya en el comité de ética. Como siempre, el comité de ética da muchos palos, y entonces estamos ahí en esa fase de resolverlo. Pero sí, estamos haciendo muchas cosas. Y eso en el termalismo. Fuera del termalismo, aquí hay ahora mismo algunos profesionales de la medicina y de la enfermería que están colaborando también en un estudio que estamos haciendo sobre hipotiroidismo subclínico, el efecto del consumo de determinados lácteos, si actúa de forma positiva en él. Digamos que, bueno, estamos muy activos haciendo cosas porque hay que movilizar a Ourense, si no esto se nos queda fatal. Gracias. La pregunta mía es, por ejemplo, los japoneses que iban a las termas y tenían unos aterosclerosis, ¿se vio que el resto de los factores de riesgo era igual o modificaban factores de riesgo? Y otra pregunta, esa sustancia orgánica que penetra en las articulaciones, penetra en sangre, se ha identificado qué sustancia orgánica es, se ha encontrado en las articulaciones o en sangre. Bien, esa parte de la investigación, esta última que me comenta el doctor Ovidio, le diré que no es directamente mi campo, pero sí tenemos ahora mismo aquí en Galicia, hay una profesional, Rosa Meijide, en la Universidad de La Coruña, que está justamente trabajando en este campo, en cómo llega a actuar a nivel de la articulación y cómo llega a sangre, y están publicando trabajos tremendamente interesantes.
respecto a la primera parte, en Japón hay muchísima publicación al respecto. Esta es muy fácil, con una búsqueda sencilla ya encuentras. En el caso este de los japoneses fue un seguimiento de personas que no tenían patología, entonces fue verlo si a lo largo de ese tiempo se presentaban patrones de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el engrosamiento de la carótida, ¿no? El estudio es súper complejo, yo no quise entrar muy en él porque como esta era una conferencia abierta al público, pues a lo mejor se hacía un poco más duro, pero no tengo inconveniente de pasarle las referencias al respecto porque es muy interesante ese trabajo. No, tiene el micrófono allí. Sí. Sí. Muchas gracias. Mira, yo tengo primero agradecerte tu asistencia y que ha sido bastante interesante. Has hablado de muchas cosas que yo desconocía. Nunca había oído de la bacteria como una sustancia orgánica que pudiera tener efectos terapéuticos y ajustados. Y bueno, hay varias preguntas que nos preocupa la gente que lo está oyendo desde casa. Por ejemplo, la doctora Camila Fraga tiene dos preguntas. Una es que si crees que el efecto, que por qué las cremas empeoran el Parkinson, que si es por el calor. Pues sí, ese es justamente. Y la otra pregunta que te la doctora Fraga es si crees y sabes si las lentejuelas son mejores para casos de onicomicosis. A ver, es triste decirlo, pero es que no conocemos mucho nuestras termas, ¿eh? Yo la primera, o sea, hay que investigar, hay que saber. Estos investigadores del año 2009 del campus hicieron este estudio y vieron esos principios orgánicos, ¿no?, que había ahí, esas sustancias orgánicas, pero no avanzó. La investigación normalmente no se hace gratis. Hay algunos tontos, como yo, que sí hemos hecho muchas cosas gratis, ¿no?, porque somos locos, bueno, porque nos apasiona, pero realmente la investigación requiere medios. Y aquí aquí no hay mucho apoyo, la verdad, ¿eh? No hay mucho apoyo. Y saber cuál de nuestras termas es más eficaz para eso requiere... La doctora me pregunta si en el caso del trabajo si habíais hecho un grafo de placebo, si habéis comparado los dos grupos, el grupo B no entiende muy bien ese placebo. No, en los ensayos cruzados, la potencia que tienen los ensayos cruzados es que cada sujeto es placebo y es sujeto experimental. O sea, no se compara con otro grupo. Él mismo es sujeto experimental y placebo. Entonces, eso es un plus en los ensayos clínicos. A ver, los ensayos clínicos farmacológicos normalmente son ensayos cruzados, ¿no? Nosotros quisimos hacer ese modelo. Entonces, si había placebo, claro, todos los sujetos que participaban en el estudio eran experimentales y placebos. Todos hicieron en una fase del estudio, estuvieron de experimentales y en la siguiente fase estuvieron de placebos. Entonces, era muy rotundo, los resultados tenían poca discusión. Yo creo que querían... Buenas noches, señora Reyes. En primer lugar, felicitarla porque ha hecho una exposición verdaderamente brillante. Aparte, coincidimos con usted en todo lo que ha expuesto. Mire, nosotros somos de una plataforma que se denomina Amigos de las Termas. Últimamente salimos mucho en los medios, solicitamos tanto a la concejala de termalismo como al alcalde que una vez por todas abran las termas, porque mire, entendemos que el termalismo es terapia.
Solamente hay que irse una mañana cualquiera a la zona de la Sabasqueira y ver a nuestra gente mayor como arrastrándose literalmente tienen que ir a la orilla del río, teniendo en cuenta que están cerradas las termas, para echarse con unos cacharritos agua encima del cuerpo para limpiar sus dolencias. Por eso que la pregunta que le hago, ¿no cree usted que sería buena idea que el Concello habilitase unos bonos termales gratuitos para todos aquellos y aquellas ciudadanos de esta ciudad para que puedan asistir? Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, pues esa cuestión pues me parece, la verdad que me parece muy pertinente, ¿no? A ver, la Diputación hace algo parecido, porque en la Diputación hay un programa de termalismo social en el cual las personas que vienen de fuera tienen en los balnearios tienen un descuento importante, ¿no? En su estancia que lo sufraga la Diputación, ¿no? Entonces, bueno, eso todo lo pagamos entre todos, ¿no? Y aquí en el Concello de Ourense, la verdad que esa medida podía imitar esa medida de la Diputación, el Concello, que repercutiría directamente en los ourensanos, porque lo de la Diputación repercute en gente de Madrid y de otros lados que no paga impuestos aquí. Sí me gusta esa cuestión, porque he visto en las termas gente que se está arriesgando a utilizarlas en unas condiciones muy malas. Y no sé cómo no ha ocurrido. Comentaba Alberto al principio que hubo una persona que apareció muerta, no sé, ignoro eso y no sé en qué circunstancias, pero puede haber una desgracia, porque la gente mayor quiere seguir usándolas y llevamos 2 años sin ellas. Sí, me parece interesante, sí. Bueno, yo creo que ya está. Si non hai máis preguntas, pois a presidenta que clausure a conferencia. Por suposto, moitas gracias, Reyes, por esta participación que nos aclarache tantas cousas. Espero, por lo menos espero, cando propuxemos esta conferencia neste curso deste ano, a presidenta o sabe, foi intencionadamente para romper moitos prexuicios que hai con respecto ao termalismo. Prexuicios no ámbito sanitario, pero tamén prexuicios por desconocimiento no ámbito político, non? Eu creo que merece un esforzo nas dúas esferas. Merece un esforzo no ámbito sanitario preocuparnos por este recurso que temos a mão e, por suposto, preocuparse tamén no ámbito político e social para que ese impulso sea real. Remato solamente cunha petición máis a quen corresponda. Reyes cita unha e outra vez o seu gran esforzo e de persoas e de profesionales como elas para investigar. Desde que a Fundación Cabaleiro Goás desapareceu de Ourense, montou a Fundación de Investigación Biomédica Galicia Sur, coincidindo cos problemas que trae consigo a Directiva Europea e a transposición para a protección de datos de carácter personal, investigar en Ourense no ámbito sanitario é moi difícil. Díceno todos os compañeiros e todas as compañeiras. E é unha cousa gravísima, porque se está perdendo a cultura de investigación na área sanitaria. Por lo tanto, alguén lle ten que dar unha volta a isto, porque as consecuencias son terroríficas, non só para a investigación, sino para a propia formación dos profesionales sanitarios que levan na propia formación, na propia condición de profesionales sanitarios, a necesidade de investigar. Mais alá dos resultados que aportan á sociedade cada vez máis beneficios. Por lo tanto, simplemente me permito esta digamos, recomendación ou mellor petición a quen corresponda. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias a Reyes por la conferencia y a Alberto por su presentación. Y bueno, recordaros que el 21 de abril tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Pablo Vega, que nos va a hablar sobre los efectos de la microbiota, que también es un
un tema de gran actualidad y en el cual se está investigando en Ourense y con publicaciones muy interesantes. Vale. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.